de mi corazón. Pero hermanos, en esta tarde, aleluya, yo le quiero predicar bajo el título En el poder del Espíritu. Dígale a su compañera o a su compañero: en el poder del Espíritu. Para hacer todo lo que el Señor nos habló ayer, durante todo el día, nosotros necesitamos estar en el poder del Espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos que hacer dos cosas. Y si para hacer esas dos cosas nosotros necesitamos estar en el poder del Espíritu. En Lucas capítulo 4 versículo 1, amén, este versículo nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Porque antes, hermano, en el capítulo anterior usted ve cómo Jesús, aleluya, siendo hombre fue bautizado, gloria al Señor. Y dice la Biblia que cuando él fue bautizado por Juan, se abrieron los cielos y una voz vino diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Juan pudo ver al Espíritu Santo sobre la cabeza de Jesús en forma de paloma. Y cuando Jesús sale de su bautismo, él sale lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y dice que después de esto volvió del Jordán, pero dice algo bien interesante, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y es que para poder, hermanas y hermanos, en esta tarde pasar por el desierto, tú tienes que ir en el poder del Espíritu Santo. Tú no puedes ir de cualquier manera. Tú tienes que ir en el poder del Espíritu Santo. Hay otras versiones, aleluya, que dice: el Espíritu lo guiaba en el desierto. Y hay otra versión que dice: el Espíritu lo guió al desierto. Amén. La palabra de Dios nos relata en Lucas capítulo 3 versículo 38. Empieza a mostrarnos la genealogía de Jesús, diciendo: él era hijo de Enos, era hijo de Sed, era hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Y por qué lo aclara? Lo aclara porque hay muchos que piensan y dicen: es que Jesús venció porque él era Dios. Es que Jesús venció porque es que él, amén, era superior a nosotros. Pero no, la genealogía de Jesús nos muestra que él, aleluya, tenía una descendencia, amén, gloria al Señor, que venía de poco en poco. Esa genealogía venía de poco en poco retrocediendo hasta llegar al tiempo de Adán. O sea que lo vinculó directamente, amén, siendo hijo de Adán en la carne, amén, mostrándonos, aleluya, que él participó de esta naturaleza humana, que él participó, amén, de esto que nosotros vivimos hoy. Y la Biblia dice: él fue tentado en todos los aspectos, tal como tú y como yo, pero con una diferencia: sin pecado. ¿Y sabe por qué lo hizo? Amén, él hubiera podido hacer de otra manera, pero él lo hizo, amén, tomando un estuche como el tuyo y como el mío, para mostrarnos que en el poder del Espíritu Santo podemos pasar por el desierto, podemos pasar la tentación y podemos pasarla en victoria. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y cuando se habla de pasar por el desierto, está hablando de pasar por tentaciones y pruebas. Fue el Espíritu quien guió a Jesús al desierto. Algunos piensan que cuando pasan por diversas pruebas, entonces es el enemigo simplemente que se está oponiendo. No, a veces el Espíritu Santo nos va a meter en el desierto, pero no para que mueras en él, sino
para que la gloria de nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Fue el Espíritu que guió a Jesús al desierto. Y mire, no piense que el tentador llegó a los 40 días. No, dice que desde que entró, desde el primer momento en que él entró a los 40 días, aleluya, de ayuno y de oración, gloria al Señor, el tentador estuvo allí. Aleluya, quizás lo muestran cuando ya a los 40 días ya su cuerpo estaba muy debilitado, ya el hambre se había levantado, pero eso no quiere decir que durante los 40 días Jesús estuvo sin ninguna prueba. No, desde que entró el enemigo empezó a tentarlo, el enemigo empezó a probarlo, el enemigo empezó a ponerle zancadillas. Y Jesús, como hombre, porque sabemos que él tiene una doble naturaleza. Él fue hombre, pero él también fue 100% hombre, pero fue 100% Dios. Y Jesús como hombre necesitaba estar controlado por el Espíritu Santo para afrontar la tentación. Por eso nos muestra que después de su bautismo fue, aleluya, lleno con el Espíritu Santo. Este principio nos muestra que ninguno de nosotros podemos enfrentar las tentaciones del mundo con nuestras propias fuerzas. Por eso el Señor nos hablaba ayer del silicio. Por eso ayer el Señor nos hablaba del aceite. Por eso el Señor nos hablaba de identidad. Porque, hermano, mire, usted y yo con nuestras propias fuerzas no podemos pasar la tentación, porque estamos vendidos al pecado. Pero cuando usted está en el poder del Espíritu Santo, aleluya, no importa la prueba, no importa la tentación. Pablo dijo algo bien interesante. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí, que el mal está en mí. Wow, y Pablo, el gran apóstol, dijo, mire, yo a veces quiero hacer el bien, pero hay una ley en mí, aleluya, que no me lo permite, que me arrastra, aleluya. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo, porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para que de este modo condenar el pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Pasó, amén, por diferentes circunstancias, amén, aleluya, gloria al Señor. Así que Él puede entenderte, Él puede entenderme, pero algo poderoso, el que te puede dar poder para que tú puedas vencer. Necesitamos el poder del Espíritu para vencer la tentación. ¿Cuántos quieren tener el poder de Dios? Mire, hermanos, hay muchos desiertos en la vida. Hay muchos desiertos que tenemos que atravesar. Y fue el Espíritu que llevó a Jesús al desierto. Y quizás tú vas a tener que enfrentar desiertos, amén, gloria al Señor, donde vas a tener que estar batallando con tu mente, con tus pensamientos y con tus memorias, o sea, con tus recuerdos. También vas a tener desiertos donde vas a tener que luchar contra problemas económicos, financieros. Pero también puedes pasar desiertos donde a la vez uno tras otro problema te rodea. También puedes pasar desiertos de depresión, de soledad y de tinieblas. También quizás tú puedes pasar por desiertos de crisis, amén, donde parece que las cosas nunca van a cambiar. Pero cual sea el desierto que tú estés pasando, déjame decirte que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Y recuerda que si tú estás pasando por ese desierto, es porque el Espíritu Santo te guió a él. Y si el Espíritu Santo te guió a él, ten la plena certeza de que si tú estás en el poder del Espíritu Santo, si usted está lleno y usted está llena y yo estoy llena del poder de Dios, el Espíritu Santo va a obrar de una manera extraordinaria en tu vida y en mi vida, y nos va a hacer pasar en victoria. Es en el desierto donde somos tentados. Porque sabe una cosa, mire, el enemigo tiene sus artimañas. Y él nos puede tomar o agarrar cuando nos sentimos más vulnerables, desesperanzados por diferentes situaciones. Pero hay un versículo que a mí me encanta cuando dice: pero mira, nosotros quizás estamos derribados, pero no estamos destruidos. Quizás estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Hermano, el Señor va con nosotros como poderoso gigante. Situaciones económicas, familiares, matrimoniales, con tus hijos, enfermedades físicas y emocionales. Quizás cuando llega el momento complicado, como les dije, mire, el tentador estuvo allí durante los 40 días. Pero las propuestas más fuertes se la hizo cuando el más vulnerable se sentía, cuando sintió que humanamente Jesús estaba más débil. Pero hermano, aleluya, cuando tú, como nos decía ayer el Señor, has machacado aceite y tienes aceite de reserva en tu vida, aunque humanamente te puedas sentir débil, dentro de ti hay un poder sobrenatural. Un poder que en medio de la debilidad te va a dar la fortaleza para salir en victoria en medio de tu desierto. Tremendo. Es que Jesús no entró de cualquier manera al desierto. Entró lleno del poder de Dios. Y hermano, yo no sé, pero yo siento, aleluya, que como iglesia vamos a tener que pasar por desiertos tremendos en este mundo. Y ya lo estamos viviendo. Las tinieblas, hermano, se están apoderando del mundo. Las tinieblas, aleluya, se están apoderando de la tierra. Y nosotros, como hijos y hijas de Dios, no podemos perder el tiempo. Tenemos que llenarnos. Esto no es una opción, esto es un requisito para poder pasar por el desierto. ¿Quién esperaba la pandemia? Nadie, ¿cierto? Y nos encerraron a todos. Y empezó el desierto y muchos se desesperaron. Es más, la pandemia hizo como un zarandeo. Como le dijo Jesús a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Y después de eso, ve y confirma a tus hermanos. Fue un zarandeo y muchos se fueron al mundo otra vez. Volvieron a servir a Satanás. Pero hermanos, los que entendimos el propósito de Dios en medio de la pandemia, aleluya, en vez de desanimarnos, en vez de desalentarnos, en vez, aleluya, de enfriarnos. Pero ¿sabe por qué fue eso? Porque teníamos una relación con Jesús. Porque nuestra relación no solo se basa en venir a un culto. Hay gente que su relación la basa solo en venir a la iglesia.
En la casa no oran, en la casa no ayunan, en la casa no buscan la presencia de Dios. Solo cuando están en el templo hablan la Biblia. Solo cuando están en el templo levantan las manos. Solo cuando están en el templo y en sus casas. El Señor no debe estar en su casa. Claro que debe estar en su casa. Y como decía ayer la hermana, pensamos que los cultos son donde nos vamos a encender, pero el fuego tenemos que llevarlo desde la casa. Por eso quedaron en el desierto, por eso quedaron tendidos. Pero aquellos que entendimos el llamado de Dios y que esto no es una religión más, aquí no estamos jugando a ser pentecostales, aquí estamos, aleluya, con un propósito, y es ir al reino de los cielos. Y para eso yo debo tener una relación personal con el Señor. Yo no debo vivir de oraciones prestadas, ni de ayunos prestados, ni de vigilias prestadas. Yo debo de ayunar, yo debo de orar, yo debo de vigilar, debo de fortalecer mi relación con el Señor. Porque el desierto a cada quien le llega. A todos nos llega el desierto, pero usted va a ver cómo lo quiere pasar. Usted verá cómo lo pasa. Usted verá si va, aleluya, amargado, triste, o va danzando. En estos días me encontraba unas notas de un título que dice: lo que no vieron en los 40 años del desierto. Y hablamos del desierto que pasó el pueblo de Israel, pero no hablamos de los milagros que se vieron en el desierto. Aleluya. Su calzado nunca se envejeció, ni su ropa. Estaban intactos. La provisión de Dios a través del maná los alimentó 40 años continuos. Aleluya. Porque en el desierto, cuando lo pasas en el poder del Espíritu, hay algo poderoso que se levanta. Porque no estamos luchando contra carne ni sangre. Aleluya, no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Eso lo dice otra versión de la palabra de Dios. Pero hermanos, si nosotros estamos en el poder del Espíritu, recuerdo las palabras de mi primer pastor: el cristiano es como el dado, como lo tiren cae parado, como lo mande el enemigo usted va a estar de pie, porque en usted está el poder del Espíritu de Dios. Por eso tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, a fin de mantenernos firmes en el momento crítico, dice una versión, y superar todas las dificultades sin ceder un solo palmo de terreno. Ni uno solo, ni un paso hacia atrás, sino que vamos hacia adelante, hacia adelante. Vamos rompiendo, vamos rompiendo, vamos rompiendo, vamos quitando, vamos limpiando, porque el poder del Espíritu está contigo y está conmigo. Pero hay otra cosa que tenemos que hacer en el poder del Espíritu. Vamos a pasar por el desierto y vamos a tener victoria. ¿Cuánto lo cree? Pero dice en el versículo 4, capítulo 4, versículo 14 de Lucas, dice: pero Jesús volvió en el poder del Espíritu. Cuando pasó por el desierto, iba lleno del Espíritu Santo y derrotó al diablo con la palabra. Anoche el Señor nos habló, esa era la palabra. Es con la palabra que se derrota al enemigo. Es con la palabra que se derrota el poder del diablo.
Pero cuando el Señor sale del desierto, sale en el poder del Espíritu. Y dice que su fama se difundió por toda aquella región. ¿Y por qué necesitaba salir y ir en el poder del Espíritu? ¿Sabe para qué? Porque Jesús vino después de un tiempo de prueba más fuerte que nunca. Aunque estaba lleno del Espíritu Santo, después de experimentar la victoria sobre la tentación, amén, estuvo seguro caminando en el poder del Espíritu. El que por la gracia de Dios, hermano, resiste y vence la tentación, siempre va a ser llevado a otro nivel. Aleluya, va a llevarse a otro nivel. Que si usted estaba aquí, usted va a ir más allá. Pero ¿sabe por qué? Porque Jesús empezó a hacer algo. Empezó a proclamar las buenas nuevas de salvación. Yo sé, hermanos, que el Espíritu Santo es importante para las pruebas y luchas. Pero el Señor no solamente nos ha llamado a tener poder para vencer las fuerzas del mal y que podamos salir victoriosos y que podamos salir airados, amén, gloria al Señor, de nuestra dificultad, de nuestra enfermedad, de nuestra mala economía. No, Él nos ha dado de su poder. Y después de salir, hermanos, aleluya, de una prueba, de una tentación, el Señor nos reviste con su poder para que proclamemos su palabra. Jesús fue ungido y ha derramado esa unción sobre nosotros. ¿Y sabe para qué, hermanos? Yo se lo voy a leer en Isaías, gloria al nombre de Jesús, capítulo 61, versículo 1, aleluya, y 2 dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos, a liberar a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. Hermano, Dios y hermana, Dios nos trajo hasta aquí y nos está diciendo: mira, persevera, persevera. Y nos ha hablado de todas las maderas. Yo he visto aquí cómo pasan y se llenan del Espíritu Santo y vuelven a sus sillas, y después que vuelven y los llama, vuelven y se llenan del poder de Dios. Y hermanos, gloria a Dios, porque el Señor nos está revistiendo de poder, el Señor nos está revistiendo de autoridad para que tú pases tu prueba, para que tú pases la tentación. Pero Dios también te está llamando en esta tarde a hacer algo más y a que te levantes a proclamar el año de las buenas nuevas del Señor. El Señor quiere que antes que levantar esta iglesia aquí en Perú y en todo el mundo, Él quiere que llevemos buenas noticias, aleluya, a los pobres, porque el pecado empobrece. Él quiere sanar a los quebrantados de corazón, pues el pecado rompe corazones, rompe matrimonio, rompe vida. A pregonar libertad a los cautivos, porque el pecado pone en cautiverio, el pecado esclaviza, el pecado trae a proclamar en las calles, en las casas, en los templos, en los pueblos, en las ciudades y en toda esta nación, libertad. Cuando Jesús entró, aleluya, a la ciudad de Galilea, le pusieron
Perdona, Nazaret. Pusieron a leer esta escritura y él les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de sus ojos, diciendo: yo soy el que traigo libertad, yo soy el que traigo sanidad, yo soy el que traigo salvación, yo soy el que rompo el yugo del pecado, yo soy el que puede traer libertad al que está cautivo, y al que está enlutado puedo traerle alegría. Pero Dios nos ha llamado a lo mismo. Porque sabe, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted sabe que recibe. Nosotros no recibimos lo que dicen afuera. La tercera persona de ya sabemos quién. Amén. Y la Biblia dice: recibiremos ¿qué? Poder. Pero yo siempre he analizado eso y digo: más que poder. Porque ¿sabe usted a quién recibe cuando recibe el Espíritu Santo? ¿A quién recibe usted cuando recibe el Espíritu Santo? Dígame, ¿a quién recibe usted? ¿A quién recibió usted cuando Dios lo llena con su Espíritu Santo? Porque es que no nos imaginamos la magnitud de lo que tenemos. Por eso el Señor nos decía anoche: usted tiene que creer en lo que Dios les ha dado, porque es que no hemos recibido cualquier cosa, hermano y hermana. No, ustedes no han entendido. Ustedes no han entendido, hermanos. Cuando usted, Dios le permite ser lleno, amén, del Espíritu Santo, el Señor le dijo a los discípulos: hoy yo estoy con ustedes. Estaba al lado de ellos. Hoy yo estoy con ustedes. Y en medio del desierto Dios está contigo. En medio de la prueba Dios está contigo. En medio del dolor Dios está contigo. En medio de tu dificultad Dios está contigo. En medio de la escasez Dios está contigo. En medio de la espada Dios está contigo. En medio del dolor Dios está contigo. En medio del luto Dios está contigo. Pero Jesús dijo: pero cuando yo me vaya y sea glorificado, ya no voy a estar con ustedes, voy a estar dentro de ustedes. ¿Lo está entendiendo, hermano? ¿Lo está entendiendo, hermano? Dígame que lo entiende. Dígame que lo entiende. Lo está entendiendo. No está solo conmigo, está dentro de mí. ¡Wow! El Dios Todopoderoso, que no lo contiene ni el cielo ni la tierra, está dentro de mí. Y de ti también. Y de ti también. Y de ti también. Por eso dijo: mayores cosas harán. Hay un enfermo, Jesús está en ti. Hay un endemoniado, Jesús está en ti. El diablo no se está enfrentando con Ángela, ni con Marta, ni con Cristina, ni con Angélica, ni con la hermana Jacqueline. Él se está enfrentando a través de mí con el mismo Dios Todopoderoso. Créalo, créalo, créalo. Yo no sé, créalo. Es que nos enseñaron mal, hermana Marta. La doctrina de afuera nos dijo: es que es la tercera persona de una tal Trinidad. No, es Dios mismo. Por eso a veces, aleluya, por eso a veces nos dejamos derrotar. Pero mire, cuando usted hace así, es de Dios a través de usted, pisándole la cabeza al diablo. Cada vez que usted vence, es Dios pisándole la cabeza al diablo. Hay unos que les da miedo, ¿cierto? Pero es que no soy yo. Nosotros no somos nada, hermanos. El Señor lo dijo a través del apóstol: solamente somos vasijas de barro para que Él deposite su poder, aleluya, en nosotros. Pero alguien lo tiene que creer.
Alguien lo tiene que creer. Jesús dijo: mire, yo me voy, pero cuando regrese hallaré fe en la tierra. Yo no sé, pero yo creo lo que dice la Biblia. Pedro pasaba y su sombra sanaba a los enfermos. Pero ese es otro nivel de gloria. Eso es otro nivel de gloria. Eso es cuando una persona cree que no es porque yo soy bonita, no es porque es que yo soy muy consagrada, no es porque es que yo sé mucha Biblia, no es que porque yo fui al instituto bíblico, no es que porque yo soy el líder o la líder, no es que no. Es porque Cristo está en mí. Y yo de joven aprendí algo: Cristo y yo, mayoría aplastante. Cristo y yo, mayoría aplastante. Así no haya nadie conmigo, pero si Cristo está en mí, mayoría aplastante. Vamos aplastando, vamos desarraigando, vamos rompiendo, vamos sanando, vamos liberando, porque Cristo en mí, el poder de Dios actuando. Así que yo quiero que usted se levante y venga acá al altar. Pero usted no va a venir a llorar. No, usted no va a venir a llorar. Usted va a venir a decir: Señor, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Gracias porque estás conmigo, pero estás dentro de mí. Y yo en esta hora voy a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Hermano, tome autoridad. El Señor anoche, mire, mientras la hermana Marta hacía la administración, yo me trasladé allá al lugar, hermano, donde necesitaba libertad. Amén. Y empecé en mi mente a irme allá. Gloria al Señor. Y dije: Señor, tú tienes el poder. Y tú tienes el poder para derribar toda obra de hechicería, toda obra del enemigo, todo altar. Y yo veía los altares encendidos, pero yo decía, como me enseñó en esos días la hermana Angélica, que toda vela se caiga, que todo conjuro se rompa, que toda obra del diablo se termine. Y en esa hora usted tiene que orar así, hermano. Usted tiene que orar con autoridad. Yo quiero que levanten sus manos los pastores en este lugar. Aleluya. Yo quiero que los pastores que están aquí, aleluya, levanten sus manos hacia este lugar, hacia allá arriba. Yo no sé, pero hermano, tome autoridad. Yo no sé, pero vamos a orar, hermanas. Vamos a orar en este momento. Aleluya. Yo quiero que las hermanas acá nos ayuden a orar. Las hermanas que están acá nos ayuden a orar también. Hermanos, hay que romper el miedo en el poder del Espíritu Santo. Jesús va a ser para Perú. Jesús va a ser para Perú. Porque el Señor, hermano, está dentro de ti para que lleves las buenas nuevas de salvación. Hermana, toma autoridad en el nombre de Jesús. Toma autoridad. Recuerda, no eres tú, no soy yo, nosotros no somos nada sin el Señor, pero es Dios mismo dentro de nuestras vidas. Piensa en tu problema en esta hora. Piensa en tu necesidad. Y toma autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dile: Señor, amén, gloria a Dios, por el poder de tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, porque tú estás dentro de mí, no por mi poder, no por mi fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, yo derroto en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo derribo en el nombre de Jesús de Nazaret y tomo autoridad, no la autoridad dada
por los hombres, no, sino una autoridad dada por el cielo, porque tú estás dentro de mí, por la autoridad que tú me has dado, Jesús. Yo me levanto, Señor, para ir y proclamar esta palabra, para ir y ganar a otras mujeres, para ir. Mira, cuando yo hable, Señor, no voy a ser yo, vas a ser tú a través de mí, sanando, liberando, rompiendo. Señor, quieres que tú tomes autoridad, porque Él está dentro de ti. Él está dentro. El que venció en la cruz del Calvario, el que rompió el acta que nos acusaba, el que al tercer día no se quedó en la tumba, sino que resucitó con poder, porque la muerte no lo pudo detener. Ese Cristo maravilloso está en tu vida y está en mi vida.